Bueno, bueno, vamos a ver, una reflexión que siempre procuro hacer, pero a mí me gustaría que fuera un poquito más profunda, ¿no? Porque yo no sé vosotros, yo creo que la mayoría lo compartiréis. Para mí realmente la característica más significativa, probablemente, si hubiera que definir al ser humano, ¿no? A las personas, yo creo que sería la libertad. Libertad en el amplio sentido. Libertad de acción, libertad de pensamiento y libertad de expresión. Es cierto que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión probablemente sean más fácilmente asequibles, porque la posibilidad de la acción después nos la limita pues, el lugar de nacimiento simplemente, nuestras circunstancias sociales, nuestra capacidad intelectual. Pero, pero el tener ideas propias, el analizar las situaciones, el decidir acertada o erróneamente y expresar lo que uno piensa y el resultado de ese proceso, yo creo que eso es lo que hace verdaderamente al ser humano ser humano. Yo creo que cuando este proceso está limitado por circunstancias, pues empieza a haber una cierta degeneración del ser humano. Y en ese sentido, yo creo que asistimos a un grupo tan numeroso como muchas veces innecesario de personas degeneradas. Y me estoy refiriendo a los políticos. No le voy a poner sigla. Me voy a referir a los políticos en general. ¿Y por qué digo yo el que tienen un cierto grado de degeneración? Ojo, degeneración, insisto, en el sentido en el que lo he planteado previamente. Pues porque yo no concibo que una votación tras otra, grupos de ciento y pico de personas, en cuestiones que afectan a la moralidad, a los principios, a, y todos voten la misma consigna, la consigna del partido. Yo sigo sin entenderlo. Yo sigo sin entenderlo. O sea, para mí es prácticamente imposible que no haya alguien que disienta, que no haya alguien que diga lo contrario, que, que esa percepción de la realidad no cambie de un grupo a otro, que se mezclen los votos. Yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Es decir, que haya una persona que decide por esos ciento y pico, o por esos 15 o por esos 14. Él decide, dice lo que hay que votar y el resto asume. Claro que esa es la característica propia de un político, porque si lo pensáis, ¿qué es un político? Un político es un currito igual que tú, igual que yo, al que le hemos dado temporalmente una cierta cuota de poder. Le hemos dado una cierta cuota de poder, yo por lo menos se la doy cuando voto, para que me solucionen problemas. Es decir, no para que me den problemas. Yo no le doy una cuota de poder para que se le cuadre la Policía Nacional cuando entran en el Congreso y para que vayan en coches oficiales y para que disfruten de los despachos que otros tienen que luchar mucho y trabajar mucho para conseguir algo parecido. Yo para eso no los he votado. Y encima 4 años. Es decir, son una casta que yo creo que siguen sin entender verdaderamente el sentido de su poder. Su poder emana de que se lo hemos dado nosotros, que es para que nos solucionen problemas y nos mejoren la vida. Y sobre todo, es un poder temporal. Es que a mí me da la impresión de que algunos se están retrotrayendo a los tiempos de Franco. Los mayores me lo recordaréis, pero para los más jóvenes yo recuerdo en las monedas de Franco, en las de duro, en las de 5 pesetas, la verdad es que no recuerdo si en todas, pues había alrededor de la moneda una frase que decía Francisco Franco, caudillo de España por la G de Dios, por la gracia de Dios, ¿eh? Es decir, tocado por el dedo de Dios. Que que en realidad tú te paras y lo piensas fríamente y los que intentamos ser cristianos pues sabemos que sí, que efectivamente, ¿no? Es decir, entendemos que en nuestra vida
pues Dios está presente. El problema es cuando tú piensas que Dios está presente solamente en tu vida y te toca con el dedo a ti, olvidándose del resto. Claro, a partir de ahí vienen los caudillismos, ¿no? Y en este sentido, me parece a mí que a lo mejor alguno se siente ya tocado por ese dedo de Dios, por ese dedo salvador. A mí, yo he visto ahora últimamente algunos vídeos de Chávez y al principio no era mal chaval, ¿eh? O sea, Chávez es un tío, bueno, pues que tenía sus ideas, que tenía sus ganas de mejorar las cosas particulares, sí, pero que estaba dispuesto a irse en un momento determinado, a abandonar el poder, eso decían las entrevistas, ¿eh? Y fijaros dónde ha llegado el chavismo, ¿eh? Fijaros dónde ha llegado el chavismo con el carnicero ceboso que lo representa ahora. ¿Está pasando en España algo parecido? Digo, porque ahora viene alguien que sigue pensando que la autoridad que tiene se le ha conferido para su decisión personal. Vamos, de hecho, muchas veces él toma decisiones que no conocen ni los mismos ministros. Evidentemente me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, ¿no? Por supuesto, la oposición, bueno, pues ni que se lo espere que le vaya a comentar algo. Y así cambia su actitud con respecto al Sáhara o reconoce al Estado palestino en contra de la Unión Europea, que pensaba esperar, pero él se adelanta porque a él se lo pide el cuerpo. Y como se lo pide el cuerpo y él está tocado por el dedo de Dios, pues él tira para adelante. No necesita consejo, no necesita consejo. Es decir, los libros de historia lo recordarán, ¿eh? Entonces, yo creo que a este pobre hombre le está pasando algo de eso. Entonces, claro, cuando alguien tocado por el dedo de Dios, alguien que tiene la corona de laurel y no tiene al lado a ningún auriga que le diga, acuérdate que eres hombre, sino que lo que tiene es un conjunto de personas que le ríen la gracia, que le chupan el culo, y me permitís la expresión, aunque sea ordinaria, pero se entiende perfectamente, ¿no? Es decir, todo ese grupito de políticos, en general inútiles, porque pueden tener una carrera, pero en su puñetera vida han trabajado. Es decir, pueden tener una carrera de abogados, pero no saben lo que es un juicio, o pueden tener incluso, yo qué sé, una cátedra, y a lo mejor no han pisado la universidad en la puñetera vida, ¿eh? Y eso le pasa a la mayoría. Entonces, claro, la única manera de mantener ese lugar, ese prestigio, ese mando, ¿eh? Ese mando que debe tener mucha erótica, la erótica del poder, porque desde luego ninguno quiere soltarlo. ¿Cuál es? Mantenerse ahí. ¿Y cómo se mantiene uno ahí? Ya lo decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Pues no me muevo. Yo simplemente aplaudo hasta con las orejas. Lo que haga falta por mantenerse en el sillón de mangar. Bueno, pues digo que cuando a un tocado de la mano de Dios, especialmente el dedo que lo unge, le tocan un poquito las narices, pues se ven cosas tan esperpénticas, tan absurdas y tan antidemocráticas como lo que estamos viviendo. Vamos a ver. Se saca de la manga una serie de propuestas que va a poner en práctica, evidentemente, para la regeneración democrática o algo por el estilo. Porque la democracia está en peligro. ¿Sabéis cuándo se dio cuenta de que la democracia estaba en peligro? Cuando todo el rollo de su mujer Begoña. Antes no se había dado cuenta de que la democracia estaba en peligro. Se dio cuenta de que estaba en peligro no la democracia, sino que él no estaba por encima ni de la democracia ni de la ley, y que le podían mover el sillón, y que los golfos, estén abajo o estén arriba, pueden ir a la cárcel, y que cualquier persona puede ser juzgada, y después se demostrará si es culpable o es inocente. Y que cuando un juzgado admite una querella y un juez comienza unos trámites, es porque como mínimo hay indicios, a resultado de lo cual resultará inocente o culpable, pero que nadie está por encima de ese proceso. Acordaos que se retiró cual cartujo, a pensar si merecía la pena.
Por cierto, dejando sus obligaciones durante, creo que fueron 2 o 3 días. Cobró esos días, ¿eh? Los cobró. Cualquiera que se vaya de su trabajo 2 o 3 días no los cobra, pero él sí. Él los cobró, reflexionó y volvió, pero no volvió con un talante, bueno, pues conciliador o por lo menos democrático. No, 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 no. Él volvió cual Atila. Inventó ya la máquina del fango, inventó el peligro de la democracia, inventó los bulos. Él inventó cualquier cosa porque necesitaba urgentemente callarle la boca a todo el que no pensara como él, a todo el que no le chupara el traserete como está acostumbrado. Y se tuvo que inventar toda esa historia de la democracia en peligro. Pero yo creo que sí la democracia está en peligro. Claro que está en peligro. Pero está en peligro por este ungido, por este esperpento, que se cree que realmente tiene la salvación o la perdición de la democracia española en sus manos. Y que coste, ¿eh? Que coste. Que me estoy refiriendo a él personalmente porque es el caso. Pero que si esto le hubiera pasado a cualquier otro político de cualquier otro signo, habría hecho lo mismo. Porque cualquier político, su objetivo principal es mantenerse en el poder. Probablemente por el miedo a que cuando no esté en el poder, ni va a trabajar tan poco, ni va a ganar tanto, ni va a mandar tanto. Y eso le debe dar una cierta preocupación, ¿eh? Le debe dar como un cierto repelú. Y lo evitan, y lo intentan evitar a toda costa. O sea que es la característica de Pedrito Pinocho, pero porque ahora Pedrito Pinocho está gobernando. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que cualquiera habría hecho exactamente igual. Cualquiera. Bueno, pues monta en cólera, se inventa toda la historia aquella y ahora viene con que para salvar la democracia lo que hay que hacer es, como ha dicho su ministro, intervenir los medios de comunicación. Intervenir los medios de comunicación yo lo traduzco porque el lenguaje político lo que tiene es que, bueno, maquillan la realidad, ¿eh? Y al final hace que suene hasta bonito. Al final hace que suene hasta bonito. Esto consiste en que si tú dices lo que yo quiero que digas, pues te voy a dar unas ayudas institucionales en publicidad. Pero si tú no dices lo que yo quiero que digas, yo no te voy a dar ayudas institucionales ninguna. Que conste que las ayudas institucionales, de lo que sea, yo estoy en contra de ellas. Es decir, si un periódico no se mantiene con sus lectores, que cierre. Porque una empresa que no se mantiene con sus ventas cierra y se va a hacer puñeta y habrá que montar otra cosa. Entonces, partiendo de que yo estoy en contra de principio de cualquier tipo de ayuda a cualquier tipo de actividad. Las actividades a lo mejor necesitan una ayuda previa, inicial, pero que después se devuelva esas ayudas, que esas ayudas no sean a fondo perdido, como los tantos miles de millones que se invirtieron aquí, justamente en Cádiz, en la General Motors, para que el día que le dio la gana al americano, cogiera los trastos y se fuera. Eso sí, en el mientras tanto había un montón de personas que habían hecho mucho dinero, que habían mangado mucho, y a consecuencia de lo cual, pues vinieron una serie de ayudas de las que también se mangó. Porque aquí el objetivo es poner el cazo, no os engañéis. Político, para mí político, es el agricultor que se levanta a las 3 de la mañana, que se va al campo a arar, que vuelve a las 6 de la tarde y que es el alcalde de su pueblo y que después se mete en un despacho y le soluciona el problema de la luz y el agua a los vecinos. Eso es un político. Alguien que de su tiempo, por principios, se dedica a los demás, no en su beneficio, no en beneficio propio, sino buscando el beneficio global. Esto que tenemos, yo lo siento mucho, pero yo coincido totalmente con Alvise Pérez. Son mercenarios. Es decir, son gente a la que tendrán sus principios, que no lo digo yo, pero desde luego lo tienen en privado, ¿eh? En público no tienen más principios que decir y hacer lo que diga el gran jefe, se llama ahora, el que quería buscar información sobre periodistas y jueces para apretarle las tuercas
con el caso de Begoña, y sacar los trapos sucios. Gran jefe. Y el gran jefe, el que fue allí al Congreso a votar, pero al final le salió el tiro por la culata y resulta que perdió la votación, aunque había roto sus planes. Debe estar iracundo, porque lo mismo le rompieron la partida de parchispa y al Congreso y encima va y pierde la votación. Bueno, pues esto que me estoy alargando mucho, que, que es más de lo mismo, que verdaderamente son, desde mi punto de vista, los políticos un principio de degeneración de la raza humana, es el ejemplo al que quieren llevarnos y por eso se han montado la Agenda 2030, porque como ellos son borregos, como ellos no tienen principios ni orientación, sino que simplemente siguen por la guía, como no tienen una mente abierta y libre que les permita pensar y razonar y expresar lo que sienten dentro, pues quieren que todos seamos exactamente iguales. Y de ahí la Agenda 2030 y los experimentos sociales, ¿eh? Experimentos como el de la vacuna en el que caímos tanto, porque yo ya no me vacuné, yo caí como un gili, pero bueno, de todo se aprende. Algunos siguen en el mismo sitio donde estaban hace 20 o 30 años. Hay que evolucionar, hay que abrir un poquito las mentes, ¿eh? Hay que abrir un poquito las mentes, hay que, hay que pensar que la razón no se puede tener siempre y sobre todo que hay que moverse, que hay que ser consecuente con lo que uno va aprendiendo y con lo que uno va madurando. Y en el sentido de hacer borrego, a mí me da mucha pena, y os lo digo de corazón, cuando veo que ya la gratuidad de la educación infantil, preescolar, estamos en el debate de que sea gratuita porque se generalice. Que por supuesto que estoy de acuerdo en que sea gratuita. Lo que me da mucha pena es que se generalice. De verdad no habría parejas en las que cualquiera de los dos, que no digo yo la mujer, no aceptaría quedarse en su casa, cuidando a sus hijos, dándole la educación que ellos entienden que le tienen que dar hasta que lleguen a una edad escolar. En esos primeros años que son tan importantes para formar voluntades y estarían dispuestos a comprometerse, cualquiera de los dos, insisto, si tuvieran los gastos cubiertos. Pero es que nos han metido en tal berenjenal, nos han dado una solución para que vivamos tan bien, tan bien, tan bien, que hoy si en una pareja no trabajan los dos, llega a final de mes está muy complicado, ¿eh? Y encima, y encima, somos felices. Encima somos felices. Estamos tan contentos de que nos vayan a pagar educar a nuestros hijos desde los 0 años hasta los 16 o 17 o 18 años. Adoctrinar. Educar no. Adoctrinar. Porque dentro de todo este proceso hay transmisión de conocimiento, pero también hay transmisión de actitudes. Y las actitudes van dentro de las programaciones. Y los profesores hacen lo que pueden y lo que creen en conciencia, pero no hay la libertad, la famosa libertad de cátedra que tanto se habla, entre otras cosas porque los profesores no debemos adoctrinar, no estamos para adoctrinar, pero con que a tu hijo le caiga uno o dos en esos primeros años, pues te lo van a moldear a su imagen y semejanza, que muchas veces será involuntario, pero es que se transmite y sobre todo si se hace con pasión, cuando se educa con pasión, cuando se enseña con pasión, se transmite también la forma de ser, la forma de ver las cosas, digo, voluntaria o involuntariamente. Borregos, es decir, uniformados, no vaya a ser que piensen, y la educación cada vez menos libre, menos posibilidad de pensamiento, menos posibilidad de creatividad, cada vez más enfocado a que hay que
estudiar y hay que prepararse para lo que exige la industria y la sociedad, para ser un engranaje más de esta maquinaria. La maquinaria no se adapta a nosotros. No si hay una generación espontánea, una generación creativa, una generación artística. La sociedad se va a volver artística. No, 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 no. Los van a doblegar y les van a decir que ese arte suyo, que esa expresión de creatividad es un hobby. En que ellos realmente lo que tienen que hacer es meterse en su trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde y si hay que hacer alguna extraordinaria también, y que el otro hobby. ¿eh? Están cercenándonos la creatividad. Solo permiten la creatividad que les interesa. Solo permiten la creatividad que rema a su favor, a favor de convertirnos en rebaño. Y yo, personalmente, a mi edad, no voy a aprender a balar. Siempre he sido políticamente incorrecto y con la edad os aseguro que no voy a mejorar. ¿Tendré razón o no tendré razón? Pero sí sabéis, los que me escucháis, una cosa, y es que lo digo desde el convencimiento, lo digo desde la reflexión. Yo no pretendo convencer a nadie, pero sobre todo, y a diferencia de los políticos, yo nunca pretenderé engañar a nadie. Cada uno que piense lo que quiera, que se exprese como quiera y que actúe en todo lo consecuencia que las circunstancias sociales le permitan. Eso es la libertad, eso es la persona y por eso los políticos son personas degeneradas. ¿Vale? Venga, pues un saludito que hoy me he alargado.